Tardes a todos, somos Justina Dillon y Juan Pablo Re y vamos a presentar nuestro proyecto final de carrera de Ingeniería Industrial, titulado Diseño de una estrategia para el control estadístico de calidad de un proceso multivariado, y la directora fue Mara Catalano. Bueno, para comenzar decidimos dividir los contenidos en varias partes, primero la introducción, luego el marco teórico que sienta las bases para las herramientas que se van a utilizar en la estrategia. Luego la confección de la estrategia en sí para el control de calidad de un proceso multivariado. Después la aplicación de esa estrategia en dos conjuntos de datos distintos y para finalizar las conclusiones. Bien, ahora vamos a comenzar con la introducción, en la cual brevemente les queremos comentar cómo fue que surgió la idea de este proyecto. Primero nos insertamos en la industria 4.0, la cual tiene como uno de sus pilares el gran avance que se está dando en las tecnologías de información, sobre todo en la capacidad que se tiene hoy en día de capturar grandes volúmenes de datos en tiempo real en los procesos. Nosotros nos interesábamos más que nada en el control estadístico de calidad, y a lo largo de la carrera vimos distintas herramientas dentro de este control. Sin embargo, cuando nos poníamos a observar ciertos procesos en los cuales las variables, más que nada de entradas, son varias y están vinculadas entre sí, vimos que las herramientas que habíamos visto en la carrera no nos permitían contemplar justamente esta correlación existente entre las variables. Es así como descubrimos los gráficos de control multivariados, los cuales sí permiten contemplar la naturaleza multivariada del proceso, pero tienen un inconveniente, y es que es bastante complicado identificar las variables responsables de que el proceso no se encuentre bajo control estadístico. Investigando vimos que hay otras técnicas estadísticas que permiten suplir esta deficiencia o este problema que tienen los gráficos de control multivariados. Es así como definimos como objetivo del trabajo final de carrera diseñar una estrategia que nos permita controlar estadísticamente la calidad de un proceso multivariado. Bien. Seguimos con el marco teórico. Primero vamos a definir lo que es un proceso. Un proceso consiste en la transformación de entradas en salidas. Las salidas pueden ser tanto bienes como servicios. Y en todo proceso es necesario tener un control, tanto de las entradas como de las salidas. Verificar que las salidas cumplen los requerimientos del cliente y verificar que las entradas están cumpliendo los requerimientos de tal forma de obtener una salida conforme. En este trabajo definimos 4 requerimientos que le vamos a pedir a los procesos. En primer lugar, vamos a trabajar con una única variable de salida que denominaremos I. En segundo lugar, las entradas X sub I deben estar vinculadas a la variable de salida I. En tercer lugar, las variables X sub I deben ser variables continuas. Y en cuarto lugar, las variables de entrada deben ser mayor a 1 y deben estar correlacionadas. Como hablamos de procesos multivariados, los datos que se obtienen del mismo tienen esta misma naturaleza. En la tabla, en amarillo, se observan, como ejemplificación, datos multivariados en el cual se observan n observaciones de la variable i, que es la variable de salida, y las xp variables, que son las variables de entrada. Recordemos que estas variables de entrada deben estar vinculadas entre sí. Yendo específicamente a lo que son los gráficos de control, que son básicamente el corazón de la estrategia que diseñamos, primero vamos a presentar los gráficos de control de Shewhart, también llamados sin memoria, por la forma en que calculan el estadístico. El estadístico que calculan lo calculan con la información de la muestra tomada, de esa única muestra. Como ejemplo univariado está el gráfico IRM, y también podríamos poner el de X raya R, y como ejemplo multivariado el gráfico T cuadrado de Hotelling y de variancia generalizada. En su implementación, estos gráficos tienen dos fases. Una fase llamada fase 1, en la que se desconocen los parámetros del proceso, todavía es una fase de estudio, donde no se sabe si el proceso está bajo control estadístico o no.
y una fase 2 donde ya los parámetros o bien son conocidos o se estudió el proceso lo suficiente como para tener una buena estimación, digamos, de los mismos. Luego están los llamados gráficos de control con memoria, que se llaman de esta forma porque para el cálculo del estadístico utilizan información no solo de la muestra actual, sino de todas las muestras anteriores. Como ejemplo en pantalla tenemos el gráfico EUMA en su versión univariada y multivariada, y además podríamos mencionar otros como el QSUM, también en su versión univariada y multivariada, y bueno, tanto los gráficos de control multivariados con memoria y sin memoria van a ser descritos posteriormente. Acá queríamos un poco ejemplificar qué podría llegar a pasar si aplicamos gráficos de control univariados en un proceso multivariado. Entonces supongamos que tenemos un proceso en el que nos interesa controlar el comportamiento de dos variables, x1 y x2, y se cumplen los supuestos para aplicar gráficos de control univariados. Se construyen los gráficos de x raya para x1 y x2, y se observa que en el gráfico de arriba, de x1, la observación 6 está por fuera del límite de control superior. Cambiando un poco la disposición de los gráficos, poniendo x1 horizontalmente y x2 de manera vertical, y continuando los límites de control en línea de trazo rojo, queda demarcada una zona de control conjunta, una región de control conjunta, la cual nos indica qué puntos están dentro o fuera de la zona de control. Como vemos, el punto 6, la observación 6, cae fuera de los límites. Sin embargo, parecería seguir el mismo patrón de comportamiento que el resto de los datos, pero ese punto nos está haciendo saltar una alarma. Por otro lado, el punto 10, la observación 10, también resaltada en rojo, presenta claramente un comportamiento atípico y anómalo respecto del resto de los datos. Sin embargo, no hace sonar ninguna alarma en ninguno de los dos gráficos univariados. Con lo cual, se puede ver que se puede llegar a conclusiones erróneas a la hora de aplicar gráficos univariados en procesos multivariados. Por un lado, podemos no estar detectando puntos fuera de control. Por otro lado, no se tiene una noción certera de la probabilidad de error de tipo 1, es decir, del riesgo alfa, cuando las variables son dependientes, cosa que suele ser bastante común. Cuando las variables son independientes, el alfa se puede calcular, el alfa del conjunto de los gráficos de control, en este caso que vimos de x1 y x2 de forma conjunta, pero es un alfa que es mayor al alfa de cada gráfico por separado, con lo cual estamos aumentando la probabilidad de una falsa alarma y disminuyendo la longitud de corrida promedio cuando el proceso está bajo control. A continuación vamos a describir los distintos gráficos de control multivariados que fueron desarrollados en el trabajo. En primer lugar, encontramos el gráfico T cuadrado de Hotelling, que justamente tiene este nombre porque fue desarrollado por Hotelling en 1947, el cual se ocupa de controlar estadísticamente el vector de las medias del proceso. Recordamos que como estamos hablando de procesos multivariados donde interviene más de una variable, siempre vamos a hacer referencia a vectores o matrices. Este gráfico puede aplicarse tanto a datos agrupados como a observaciones individuales. En la izquierda, en la parte superior izquierda, encontramos la fórmula que calcula el estadístico T cuadrado, en el cual se resta el vector de medias de la muestra, para una muestra en particular, se resta de la estimación del vector de medias del proceso. Y eso luego se multiplica con S, que es la estimación de la matriz de covariancias y variancias del proceso. La hipótesis que se pone a prueba cada vez que se calcula el estadístico, que se grafica un punto en el gráfico de control, es H0, es que el vector de medias del proceso mu es igual al vector de medias objetivo mu0. Y la hipótesis alternativa, que el vector de medias del proceso se ha modificado. Este gráfico de control tiene dos supuestos, y el primero es que las variables no están autocorrelacionadas, y el segundo es que las variables provienen de una población con distribución normal multivariada. Como mencioné en la introducción, la dificultad que tienen estos gráficos
es identificar cuál es la variable responsable de que un punto se encuentre fuera de control. Como observamos en el gráfico, en pantalla, los puntos rojos a simple vista uno no le puede asignar una variable, no así en el caso de los gráficos univariados. El gráfico de control T cuadrado tiene la herramienta que se denomina descomposición de T cuadrado, en el cual mediante el cálculo del D sub J se puede obtener la contribución relativa de cada variable, en este caso si es D sub J, la variable J, al estadístico T cuadrado. Y así la variable cuyo D sub J sea mayor, en mayor medida contribuye a ese punto fuera de control. Bien, en los procesos no solo se controla la media, sino que también se monitorea la dispersión del mismo. En un proceso multivariado podemos encontrar el gráfico de la variancia generalizada para justamente monitorear sigma, que es la matriz de variancias y covariancias del proceso. Este gráfico de variancia generalizada monitorea a sigma mediante el estadístico determinante de S, el gráfico figura allí en pantalla. El inconveniente o la falencia que tiene este gráfico es que las matrices de variancias y covariancias muy distintas pueden tener un determinante igual o similar. Entonces lo que se recomienda es utilizar gráficos univariados en conjunto con este gráfico multivariado. Los requerimientos para este gráfico son análogos a los del T cuadrado. Bien, ahora haciendo la descripción multivariada de los gráficos de control, haciendo la descripción de los gráficos de control multivariados con memoria, primero tenemos el MQSUM o el QSUM multivariado, que es un gráfico de sumas acumuladas. Funciona bajo el principio de ir, se toma una muestra, se compara con el vector de medias objetivo, en este caso, si es un gráfico para la media, se hace una resta, y ese vector de diferencias se va acumulando en el S sub I que aparece ahí en pantalla. Con lo cual quedan determinar dos parámetros de diseño para este gráfico, que son K y H. K se recomienda que sea igual a D dividido 2, donde D es la magnitud del cambio que se desea detectar en términos de desviaciones estándar. Por ahí, pensándolo de forma en una sola dimensión, en una sola variable, es más fácil de imaginárselo. Cuando uno se va a un espacio multidimensional, es más difícil imaginar esa distancia o esa magnitud que se desea detectar. Generalmente se recomienda usar D igual a 1, es decir, una sola desviación estándar. Por otro lado, H representa el límite de control superior. Ponemos solo el límite de control superior porque este gráfico, al igual que el MEUMA multivariado, o sea, el EUMA multivariado, presentan únicamente límites de control superior. Y Crozier da de forma tabular valores de H para distinta cantidad de variables y distinta longitud de corrida promedio cuando el proceso se encuentra bajo control. Los requerimientos de este gráfico no los vamos a volver a repetir porque son los mismos que detalló Justina para el gráfico T cuadrado de Hotelling y de variancia generalizada. Por otro lado, tenemos el gráfico MEUMA, que es, por sus siglas en inglés, es de promedios móviles exponencialmente ponderados, que lo que hace es ponderar las observaciones anteriores de manera exponencial, con un factor llamado lambda. Cuando lambda vale 1, o sea, lambda puede adquirir valores entre 0 y 1. Cuando lambda vale 1, estamos ante la presencia del gráfico T cuadrado de Hotelling. Cuando lambda más se acerca a 0, más se ponderan las observaciones pasadas por sobre la observación presente. Este gráfico de control también tiene dos parámetros de diseño a determinar, como bien ya describimos el lambda, y el H, que es el límite de control superior, nuevamente tiene solo un límite de control. También Prau y Runker en su estudio dieron de forma tabular los valores de H recomendados para distinta cantidad de variables y para distintos valores de lambda. Los requerimientos a priori son los mismos que para el T cuadrado de Hotelling, los mencionados anteriormente,
con la salvedad que se puede hacer una versión no paramétrica de este gráfico que evita el supuesto de distribución normal multivariada, siempre y cuando el lambda se encuentre entre 0,02 y 0,05. Esto fue desarrollado por Stumbos y Sullivan. Entonces, haciendo un poco un resumen y también una comparación de todos los gráficos descriptos, el T cuadrado de Hotelling podríamos decir, por un lado, que tiene una falta de robustez ante el no cumplimiento de alguno de sus supuestos, o sea, no presenta un buen funcionamiento cuando hay alguno de sus supuestos que no se cumplen. Por otro lado, es sensible a cambios en la variancia, ya que para el cálculo del estadístico, que calculamos para controlar la media, usamos la matriz de variancias y covariancias muestrales, con lo cual, si la variancia y covariancia del proceso se modificó, no podemos decir nada sobre la media. Por otro lado, sí es insensible a pequeños cambios en la media del proceso, pero es más rápido para detectar cambios bruscos de manera más rápida. Cosa que pasa de manera contraria en los gráficos con memoria, que tienen el efecto denominado inercia, que significa que cuando el cambio se viene dando en una dirección y se invierte esa dirección de cambio, el gráfico tarda más tiempo, más sucesivas muestras, digamos, en detectar esa desestabilización del proceso. Como cuestiones en común que tienen el supuesto de variables no autocorrelacionadas y que provienen de una población normal multivariada, de una población con distribución normal multivariada, a excepción de la versión no paramétrica del MEUMA. Bueno, ahora ya vimos la introducción, luego abordamos el marco teórico, y ahora vamos a proceder a explicar la estrategia que fue diseñada. El primer paso de la estrategia consiste en identificar las variables de entrada que influyen en la variable de salida. Como segundo paso, lo que se realiza es un control de calidad de las variables de entrada críticas, es decir, de aquellas variables seleccionadas en el paso 1. Y en el tercer paso, lo que se realiza es identificar la o las variables responsables de los puntos fuera de control. Hablamos de puntos fuera de control, ya que, como Juan Pablo ya mencionó, el centro de la estrategia son los gráficos de control multivariados. Ahora explicamos cada paso en particular. En el primero, lo recomendable es que aquellas personas que tienen experiencia en el proceso o que trabajan en el día a día en el mismo, realicen un diagrama de causa-efecto para identificar las posibles variables de entrada que influyen en la variable de salida. Y también luego recolectar datos de las mismas. Estos datos se utilizan para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Hay que tener el cuidado de que puede ser que no todos los procesos se puedan ajustar mediante este modelo de regresión lineal múltiple, ya que para ajustar este modelo se supone que la variable de salida se puede aproximar como una combinación lineal de las variables de entrada. Otra alternativa, si no, en caso de que el modelo de regresión lineal múltiple no se corresponda con la naturaleza del proceso, es realizar un análisis de componentes principales, más que nada para disminuir la dimensión del sistema, ya que muchas veces hay muchas variables de entrada, lo cual no es recomendable para luego trabajar con los gráficos de control multivariados. En el segundo paso, vamos a controlar la calidad de estas variables que fueron seleccionadas en el paso 1. Primero hay que verificar ciertos requerimientos para luego aplicar distintas técnicas estadísticas. En primer lugar, se deben verificar que las variables estén correlacionadas, ya que si no, no tiene sentido aplicar gráficos multivariados, sino que simplemente se podrían aplicar gráficos univariados. Esta verificación se puede realizar mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson. En segundo lugar, se deben verificar que las variables no estén autocorrelacionadas, lo cual se puede verificar con un correlograma. Y por último, se debe poner a prueba la hipótesis de que estas variables provienen de una población con distribución normal multivariada. Luego se debe elegir qué gráfico de control se va a utilizar y construirlo.
Para poder elegir cuál gráfico de control conviene, la pregunta a realizarse es cuál es la magnitud de cambio en el vector de las medidas que se debe detectar. En caso de que la magnitud de cambio sea pequeña, lo recomendable es utilizar un gráfico con memoria. En caso contrario, un gráfico sin memoria. En caso de conocer los parámetros del proceso, simplemente se implementa el gráfico de control seleccionado en fase 2. En caso de desconocerlos, primero se comienza con fase 1, se obtienen las estimaciones y luego se pasa a fase 2. En el paso 3 se procede a identificar la o las variables responsables de los puntos fuera de control. Es decir, nos encontramos en la fase 2 y se observan puntos fuera de los límites de descontrol. En el gráfico en pantalla se observan 2, por ejemplo, por encima del límite de control superior del gráfico T cuadrado. En el trabajo se desarrollan 3 métodos para poder identificar a las variables. El primero es el análisis de componentes principales, el cual la ventaja principal que tiene es que puede ser aplicado en cualquier gráfico de control, tanto de variancia como de media, tanto con o sin memoria, tanto en su enfoque particular como en su enfoque general. Luego se encuentra la descomposición de T cuadrado, que ya fue explicada. La ventaja que tiene la descomposición T cuadrado es que los softwares estadísticos, la mayoría la calcula automáticamente. La desventaja es que, digamos, únicamente se puede aplicar al gráfico T cuadrado de Hotelling, pero a veces es útil porque el análisis de componentes principales que fue desarrollado en el proyecto exige que haya más de 10 observaciones fuera de control. Entonces, en caso de que no se llegue a ese número, se puede utilizar la descomposición T cuadrado. Y en último lugar, los gráficos de control univariados, ya que no contemplan la naturaleza multivariada del proceso. Bueno, ahora metiéndonos en las aplicaciones, habiendo ya descrito la estrategia, se eligieron 2 conjuntos de datos. El primero, uno extraído de Montgomery, que presenta 6 variables de entrada, una variable de respuesta, son 40 muestras y el proceso ya sabemos que se encuentra en fase 2, con lo cual conocemos la matriz de variancias y covariancias y el vector de medias. Primero, arrancando con el paso 1, se aplica el modelo de regresión lineal múltiple, del cual se obtiene que las variables significativas que explican el comportamiento de la variable de respuesta i son las variables x2, x3 y x6, con lo cual se procede al control de calidad con esas 3 variables críticas. Primero, para estas 3 variables, verificamos todos los supuestos necesarios. Se hace una matriz de gráficos de dispersión para evaluar la correlación entre las variables, en los cuales se ve que, si bien no hay una correlación marcada y fuerte, tampoco se puede descartar que sea nula. Por otro lado, se verifica que no estén autocorrelacionadas con los autocorrelogramas para cada una de las variables. Y por último, se hace la prueba de multinormalidad con 2 pruebas distintas en la tabla celeste de abajo, y también no se rechaza H0, con lo cual sería lógico pensar que vienen de poblaciones con distribución multinormal. Luego, pasando al paso 2, sabemos que estamos en fase 2, con lo cual ya pasamos a la elección y construcción del gráfico. En este caso se eligió hacer un gráfico T cuadrado de Hotelling y de variancia generalizada, en el cual vemos que en el T cuadrado de Hotelling hay varios puntos fuera de control, y pasamos al paso 3 para analizar cuáles eran las variables causa de estos puntos. Con un enfoque univariado se llega a que la variable problemática sería x6, porque tiene gran cantidad de puntos fuera de control. Ahora, con el enfoque multivariado propuesto por este proyecto, perdón, con el enfoque multivariado propuesto por este proyecto, se aplica el análisis de componentes principales, llegando a la conclusión, que está en la tablita de la derecha en amarillo, que x2 y x3 vendrían a ser las variables problemáticas que habría que ahondar en estudio para averiguar por qué desestabilizaron el proceso. Con lo cual, vemos que se llegan a conclusiones contrapuestas. Por un lado, aplicar herramientas univariadas a un proceso multivariado llega a una conclusión, y aplicar herramientas multivariadas a procesos multivariados llega a otra conclusión distinta. El proyecto lo que propone es usar la segunda opción.
El segundo conjunto de datos que fue analizado es uno correspondiente a un proceso de fabricación de hormigón, el cual tiene 4 variables de entrada: X1 los kilogramos de cemento, X2 los kilogramos de agua, X3 los kilogramos de agregado grueso y X4 los kilogramos de agregado fino, todo siempre teniendo en cuenta como unidad elemental un metro cúbico de mezcla. Y la variable de salida es la resistencia del hormigón a la compresión en megapascales. El análisis fue realizado por 2 equipos, que ahora lo vamos a ir viendo a medida que pasa la presentación. Primero, el equipo 1 realizó el paso 1 de la estrategia, ajustando un modelo de regresión lineal múltiple, el cual arroja como resultado que las variables críticas son los kilogramos de agua, los kilogramos de agregado grueso y los kilogramos de agregado fino. Se realiza el control de calidad de estas 3 variables retenidas. Primero se verifica si las mismas están correlacionadas. Mediante una prueba de hipótesis se rechaza que el coeficiente de correlación lineal sea nulo, el de Pearson. Luego se verifica que las mismas no estén autocorrelacionadas con los correlogramas, y en último lugar se verifica que provengan de una población con distribución normal multivariada. Y como en la aplicación anterior, no se rechaza H0. Luego en fase 1 se escoge realizar el gráfico T cuadrado de Hotelling y el de la variancia generalizada, para monitorear tanto el vector de medias como la matriz de variancias y covariancias. Se realiza el gráfico con 100 muestras unitarias y se obtienen los parámetros del proceso. Estos parámetros del proceso son los que se aplican en fase 2 con 40 muestras nuevas, y se observa que hay 2 puntos por encima del límite de control superior en el gráfico T cuadrado. Como son únicamente 2 puntos los que están fuera de control, se procede a hacer la descomposición T cuadrado, lo cual arroja que X3 y X4 son las variables responsables. En los gráficos univariados, como se mostró también en la aplicación anterior, no arrojan los mismos resultados. Luego, el equipo 2 tiene la sospecha de que la media del proceso, de que el vector de medias se ha modificado levemente, entonces realiza un gráfico MEUMA con 55 nuevas muestras, el cual arroja 16 puntos por encima del límite de control superior. Se realiza nuevamente gráficos univariados y se contrastan contra el análisis de componentes principales. Nuevamente se llegan a conclusiones distintas. Tanto para el equipo 1 como para el equipo 2, las conclusiones que se retienen son las que arrojan las herramientas multivariadas. Bueno, habiendo desarrollado todo el contenido del proyecto, vamos a exponer algunas conclusiones que nos parecieron importantes destacar. En la primera aplicación, en el proceso cascada, retuvimos las variables x2, x3 y x6, aplicando el paso 1. Luego, en el paso 2, se construye el gráfico de control T cuadrado de Hotelling y de variancia generalizada. Se encuentran varios puntos fuera de control, a los que se le aplica las herramientas expuestas en el paso 3, y se llega a la conclusión de que x2 y x3 son las variables que contribuyen a que el proceso esté desestabilizado. Por otro lado, en el proceso de fabricación del hormigón, el equipo 1 aplica la totalidad de la estrategia, retiene las variables x2, x3 y x4, realiza el gráfico de control y también aplica el paso 3, encontrando las variables responsables de esos puntos fuera de control. Por otro lado, el equipo 2 tiene la sospecha de que la media del proceso cambió, y efectivamente lo confirma con un gráfico MEUMA, y analizando esos puntos llega a la conclusión de que todas las variables retenidas, x2, x3 y x4, podrían llegar a ser responsables de esas observaciones fuera de control. Bueno, por último y para cerrar, nosotros al principio del proyecto nos habíamos planteado el interrogante de si realmente estas herramientas que estábamos leyendo y estudiando no eran demasiado abstractas y complejas como para poder llevarlas al piso de producción, a un proceso real.
Creemos que con la confección de esta estrategia, este conjunto de pasos y herramientas presentadas de forma un poco más simple y un poco más metódica, se hace posible bajar esos conceptos al piso de producción y que un ingeniero, digamos, lo pueda aplicar en su ámbito. Y creemos que ahí está la riqueza de este proyecto. Así que les agradecemos por la atención y bueno, cualquier cuestión estamos a decisión.